Pasaba el tiempo y yo moría de instante en instante, comprender y eliminar fue mi tarea. Escrito está con carbones encendidos en el gran libro de los esplendores, que aquellos que han muerto en sí mismos sean recibidos en el mundo de los difuntos. Mi caso no fue una excepción a la regla funeraria. Vestido con esas ropas fúnebres que siempre acostumbro a usar después de cada desencarnación, viví entonces dichoso en la morada oculta. Quiero terminar el presente capítulo transcribiendo y hasta comentando brevemente cada versículo de la confesión egipcia. Papiro Nepsendi. 1. Oh tú, espíritu, que marchas a grandes zancadas y que surges en Heliópolis, escuchadme. Yo no he cometido acciones perversas. Es obvio que aquel que fuera en verdad capaz de hechos malintencionados dejó de existir. Solo el ego comete tales actos. El ser del difunto aún con el cuerpo vivo, nunca realizaría nada maligno. 2. Oh tú, espíritu, que te manifiestas en Keraya, y cuyos brazos están rodeados de un fuego que arde. Yo no he obrado con violencia. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que la violencia es multifacética. El ego quebranta leyes, vulnera honras, profana, fuerza mentes ajenas, rompe, desluce, intimida al prójimo, etc. El ser respeta el libre albedrío de nuestros semejantes. Es siempre sereno y apacible. 3. Oh tú, espíritu, que te manifiestas en Hermópolis, y que respiras el aliento divino. Mi corazón detesta la brutalidad. El ego ciertamente es grosero, torpe, incapaz, amigo de la liviandad, bestial por naturaleza y por instinto animal. El ser es distinto, refinado, sabio, capaz, divinal, dulce, severo, etc. 4. Oh tú, espíritu, que te manifiestas en las fuentes del Nilo y que te alimentas sobre las sombras de los muertos. Yo no he robado. Al ego le agrada el hurto, la rapiña, el saqueo, el pillaje, el rapto, el secuestro, el fraude, la estafa, quitar, pedir prestado y no devolver, abusar de la confianza de otros y retener lo ajeno, explotar al prójimo, dedicarse al peculado, etc. El ser goza dando y hasta renunciando a los frutos de la acción, es servicial, desinteresado, caritativo, filántropo, altruista, etc., etc., etc. 5. Oh tú, espíritu, que te manifiestas en Reestau, y cuyos miembros se pudren y apestan. Yo no he matado a mis semejantes. El asesinato es fuera de toda duda el acto de corrupción más grande que existe en el mundo. No solamente se extingue o apaga a la vida ajena con revólveres, gases, cuchillos, venenos, piedras, palos, horcas, etcétera, 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 sino que también se aniquila la vida de nuestros semejantes, con palabras duras, miradas violentas, actos de ingratitud, infidelidad, traición, carcajadas, etcétera. Muchos padres y madres de familia aún vivirían si sus hijos no les hubieran quitado la existencia mediante malas acciones. Multitud de esposas o esposos todavía respirarían bajo la luz del sol si el cónyuge o la cónyuge se lo hubiese permitido. Recordemos que el ser humano mata lo que más quiere. Cualquier sufrimiento moral puede enfermarnos y llevarnos al sepulcro. Toda enfermedad tiene causas psíquicas. 6. Oh tú, espíritu, que te manifiestas en el cielo bajo la doble forma del león. Yo no he disminuido el celemín de trigo. El ego altera arbitrariamente el peso de los víveres. 7. Oh tú, espíritu, que te manifiestas en Letópolis y cuyos dos ojos hieren como puñales. Yo no he cometido fraude. El ser jamás cometería tal delito. 8. Oh tú, espíritu, de la deslumbrante máscara que andas lentamente y hacia atrás. Yo no he sustraído lo que pertenecía a los dioses. Al ego le agrada saquear los sepulcros de los grandes iniciados, profanar las sagradas tumbas, robarse las reliquias veneradas, sacar a las momias de sus moradas, buscar entre las entrañas de la tierra las cosas santas para profanarlas. 9. Oh tú, espíritu, que te manifiestas en Heracleópolis, y que aplastas y torturas los huesos. Yo no he mentido. Al ego le agrada el embuste, el engaño, la falsedad, la patraña, el trampolín, la vanidad, el error, la ficción, lo aparente, etc. El ser es diferente. Jamás miente, siempre dice la verdad cueste lo que cueste.
10 o tú, espíritu, que te manifiestas en Memphis, y que haces surgir y crecer las llamas. Yo no he sustraído el alimento de mis semejantes. Al ego le place separar la comida de sus semejantes, negociar ilícitamente con el alimento ajeno, restar, extraer aunque sea parte de lo que no le pertenece, hambrear a los pueblos o a los grupos de gentes, acaparar víveres, encarecerlos, sacar de ellos absurdas plusvalías, quitar, robar, hurtar, negarle un pan al hambriento, etcétera, etcétera, etcétera. 11 O tú, espíritu, que te manifiestas en el Amenti, divinidad de las dos fuentes del Nilo. Yo no he difamado. Al ego le place la calumnia, la impostura, la murmuración, la maledicencia. Desacreditar a otros, denigrar, injuriar, etc. El ser prefiere callar antes que profanar el verbo. 12 O tú, espíritu, que te manifiestas en la región de los lagos y cuyos dientes brillan como el sol. Yo no he sido agresivo. El ego es por naturaleza provocador, cáustico, irónico, mordaz, insultante, punzante, le gusta el ataque, el asalto, la cometida. Hiere con la sonrisa sutil de Sócrates y mata con la carcajada estruendosa de Aristófanes. En el ser, siempre sereno, se equilibran sabiamente la dulzura y la severidad. 13 O tú, espíritu, que surges junto al cadalso y que voraz, te precipitas sobre la sangre de las víctimas. Sábelo. Yo no he dado muerte a los animales de los templos. Los animales consagrados a la divinidad. Empero el ego hiere y asesina a las criaturas dedicadas al Eterno. El ser solo sabe bendecir y amar y hacer todas las cosas perfectas. 14 O tú, espíritu, que te manifiestas en la vasta sala de los 30 jueces y que te nutres de entrañas de pecadores. Yo no he defraudado. Al ego le place usurpar, quitar, malversar, robar, frustrar, turbar, desbaratar, etc. 15 O tú, Señor del orden universal que te manifiestas en la sala de la verdad justicia, aprende. Yo no he acaparado jamás los campos de cultivo. La tierra es de quien la trabaja. El obrero labora, labra, suda. Empero los poderosos, los terratenientes, retienen, absorben los terrenos cultivables. Así es el ego. 16 O tú, espíritu, que te manifiestas en Bubastis y que marchas retrocediendo, aprende. Yo no he escuchado tras las puertas. El ego es curioso y perverso por naturaleza y por instinto. Dicen que las vallas, muros o paredes tienen oídos y es ostensible que las puertas también. Al ego le encanta entrometerse en las cosas íntimas del prójimo. Mefistófeles o Satán es siempre intruso, cominero, refitolero. 17 O tú, espíritu, asti, que apareces en Heliópolis. Yo no he pecado jamás por exceso de palabra. El yo suele ser charlatán, conversador, hablador, parlanchín, chicharra, gárrulo, locuaz, garlador, lenguaz, boquiblando, etc. El ser parla estrictamente lo indispensable. Jamás juega con la palabra. 18 O tú, espíritu, tatuz, que apareces en Ati. Yo no he pronunciado jamás maldiciones cuando se me ha causado algún daño. Al ego le gusta maldecir, denigrar, abominar, detractar, etc. El ser solo sabe bendecir, amar, perdonar. 19 O tú, espíritu amenti, que apareces en las cuevas de tortura. Yo no he cometido jamás adulterio. El ego es mextificado, corrompido, viciado, falso, goza justificando el adulterio, sublimándolo, dándole tintes inefables, sutiles, se da el lujo de encubrirlo, ocultarlo de sí mismo y de los demás. Decorarlo, adornarlo, con normas legítimas y cartas de divorcio. Legalizarlo con nuevas ceremonias nupciales. Aquel que codicia a la mujer ajena es de hecho adúltero aun cuando jamás copule con ella. En verdad os digo que el adulterio en los trasfondos subconscientes de las gentes más castas, suele tener múltiples facetas. 20 O tú, espíritu, que te manifiestas en el templo de Ansum y que miras con cuidado las ofrendas que te llevan. Sabe que no he cesado jamás en la sociedad de ser casto. La castidad absoluta solo es posible cuando el ego está bien muerto.
Muchos anacoretas que aquí en el mundo físico alcanzaron la pureza, la virginidad del alma, la honestidad, el candor, etc., cuando se les sometió a pruebas en los mundos suprasensibles, fracasaron, delinquieron, cayeron como Anfortas el rey del Grial entre los impúdicos brazos de Kundry, Gundrigia, aquella rubia borrascosa que llamaban Herodías. 21. Oh tú, espíritu, que apareces en Eatu, tu jefe de los antiguos dioses. Yo no he atemorizado jamás a la gente. Al ego le gusta horrorizar, horripilar, espantar, intimidar a otros, amenazar, derribar moralmente al prójimo, postrarlo, abatirlo, asustarlo, etc. Las casas comerciales suelen enviar a sus clientes morosos recordatorios a veces muy finos, pero siempre amenazantes. 22. Oh tú, espíritu destructor que te manifiestas en Kawil. Yo jamás he violado la ordenación de los tiempos. El ego arbitrariamente cambia los horarios y altera el calendario. Es útil recordar el auténtico orden de los 7 días de la semana: lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado. Los pseudo-sapientes alteraron este orden. 23. Oh tú, espíritu que apareces en Urit, y de quien escucho la voz de salmodia. Yo jamás me he entregado a la cólera. El ego está siempre dispuesto a dejarse llevar de la ira, el coraje, el enojo, enfado, irritación, furia, exasperación, facia, etc. 24. Oh tú, espíritu, que apareces en la región del lago Hecat, bajo la forma de un niño. Yo jamás fui sordo a las palabras de la justicia. El ser ama siempre la equidad, el derecho, es imparcial, recto, justo. Quiere la legalidad, lo que es legítimo, cultiva la virtud y la santidad. Es exacto en todas sus cosas, cabal, completo. Anhela la precisión, la puntualidad. Por contraste, el ego trata siempre de justificar y disculpar sus propios delitos, jamás es puntual, desea el soborno, es dado a cohechar y corromper los tribunales de la justicia humana. 25. Oh tú, espíritu, que apareces en Unes, y cuya voz es tan penetrante. Yo jamás he promovido querellas. Al ego le agrada la queja, la discordia, la disputa, la pendencia, la reyerta, la riña, es amigo de peloteras, contiendas, rencillas, pleitos, litigios, discusiones, demandas, guerras, etc. Por antítesis diremos que el ser es distinto. Ama la paz, la serenidad, es enemigo de las palabras duras. Aborrece los altercados, las trifulcas. Dice lo que tiene que decir y luego guarda silencio, dejando a sus interlocutores plena libertad para pensar, aceptar o rechazar. Después se retira. 26. Oh tú, espíritu Basti, que apareces en los misterios. Yo no he hecho jamás derramar lágrimas a mis semejantes. El llanto de los oprimidos cae sobre los poderosos como un rayo de venganza. El ego promueve lamentos y deploraciones por doquier. El iniciado bien muerto, aunque todavía tenga su cuerpo vivo, por donde quiera que pase deja centellas de luz y de alegría. 27. Oh tú, espíritu, cuyo rostro está en la parte posterior de la cabeza y que sales de tu morada oculta. Yo jamás he pecado contra natura con los hombres. Los infrasexuales de Lilith, homosexuales, pederastas, lesbianas, afeminados, etc., son semillas degeneradas, casos perdidos, sujetos que de ninguna manera pueden autorrealizarse. Para eso serán las tinieblas exteriores donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. 28. Oh tú, espíritu con la pierna envuelta en fuego y que sales de Akekú. Yo jamás he pecado de impaciencia. La intranquilidad, el desasosiego, la falta de paciencia y de serenidad son óbice, obstáculo, impedimento, para el trabajo esotérico y la autorrealización íntima del ser. El yo es por naturaleza impaciente, intranquilo, tiene siempre la tendencia a alterarse, enfadarse, rabiar, trinar, arder, enojarse. No sabe esperar y es incuestionable que fracasa. 29. Oh tú, espíritu que sales de Kenemet, y cuyo nombre es Kenempti. Yo no he injuriado jamás a nadie. Es obvio que el iniciado bien muerto porque disolvió el yo, solo tiene dentro de sí mismo al ser y es ostensible que éste es de naturaleza divinal y por ende sería incapaz de injuriar al prójimo. El ser no ofende a nadie, es perfecto en pensamiento, palabra y obra.
El ego hiere, maltrata, daña, insulta, ultraja, agravia, etc. 30. Oh tú, espíritu que sales de Sais, y que llevas en tus manos tu ofrenda. Yo no he sido nunca querellador. Al ego le agradan las broncas, alborotos, grescas, chamusquinas, zipizapes, jaranas, zaragatas, trapatiestas, querellas, etc. 31. Oh tú, espíritu que apareces